Bienvenidos a un nuevo video tutorial aquí en el canal de Programa Tutos y continuando con este curso de Java, en esta ocasión veremos algo muy importante en la programación y es cómo generar documentación de nuestros proyectos. Cada lenguaje tiene su propio formato para poder documentar. En el caso de Java se utiliza JavaDoc, que tiene una sintaxis especial y una serie de requerimientos para que pueda generarse esta documentación. La documentación de JavaDoc se genera como una página de internet en código HTML. Cuando visitamos la documentación oficial de Java, por ejemplo, esta es la de Java 7, tenemos este formato. Esto es JavaDoc y es algo similar a lo que vamos a obtener al final de este video. Por aquí tengo un proyecto muy sencillo, es una práctica que hice hace mucho tiempo en la universidad, de los primeros cursos que llevé, y pues era para practicar las listas. Entonces te permite agregar una canción con un artista, un género, saber si tienes el archivo o no tienes el archivo y dónde se puede utilizar. También nos permite eliminar y modificar elementos de la lista, ir al primer elemento de la lista, ir al último elemento de la lista y salir. Esto en realidad no es lo importante. Lo importante va a ser los métodos. Como vemos, ya tiene documentación este código, pero vamos a quitarla para ver cómo generarla. Vamos a borrar y vamos a empezar escribiendo la documentación. Esto se hace con diagonal, asterisco, asterisco. Y al dar un enter vemos que NetBeans autocompleta la documentación. En este caso estamos documentando una clase. Entonces debemos de describir esta clase. Por ejemplo, podemos poner esta clase se utiliza para definir una canción. Es decir, todas las canciones van a pertenecer a esta clase. Las canciones pertenecen a esta clase. Las clases y las interfaces deben de llevar esta etiqueta @autor, y es él quien hizo esta clase. Por ejemplo, aquí va mi nombre. También vamos a tener la etiqueta version, @version. Todas las etiquetas empiezan por arroba. Y por ejemplo aquí podemos poner la versión 1.0.0. Si queremos podemos añadir la fecha. Lo que suelo hacer es utilizar simplemente el mes y el año. Por ejemplo, este es el mes 4, 04, 2022. Podemos utilizar la etiqueta Science. Esto es para indicar desde qué versión se encuentra disponible esta clase. Podemos poner la 1.0.0. 1.0.0. En caso de que esta clase ya no existiera a partir de futuras versiones, podemos agregar la etiqueta deprecate. Y podemos indicar desde qué versión ya no va a estar. Por ejemplo, a partir de la versión 3, esta clase ya no va a existir. Y como vemos aquí ya se tacha. Es decir, que esta clase ya no va a pertenecer a nuestro programa. En este caso esta etiqueta la voy a quitar, pero la puedes utilizar para indicar que una clase ya no va a funcionar. Estas son las etiquetas que debemos utilizar para una clase. Dentro de la documentación podemos agregar etiquetas HTML, por ejemplo la etiqueta P y la etiqueta de cierre. O por ejemplo aquí en autor podemos poner un link con la etiqueta am, href. Por ejemplo, a https://github.com/jcqa24, que es mi perfil en GitHub, y aquí podemos poner GitHub. Cerramos la etiqueta A. Entonces podemos agregar etiquetas P y etiquetas A para un link, y la etiqueta autor, version y science y deprecate se utilizan para las clases. También debemos de documentar los métodos. Por ejemplo, este es el método get. Estos comúnmente no se deben de documentar ni los get ni los set, porque ya se sabe para qué son. En este caso están documentados, pero lo podemos quitar. Esta clase tiene puros métodos get y set, así que vamos a otra clase más interesante. Por ejemplo, esta clase admin canciones
tiene algunos métodos más interesantes, como este de añadir una canción a la lista. Vemos que en este caso también inicia con una descripción. Aquí, en vez de decir esta es la clase encargada de guardar en una lista los objetos de tipo canción, aquí tendremos que poner este método se encarga de añadir canciones a la lista. Y como vemos, aquí tenemos otra etiqueta nueva que es param. Esto es para indicar los parámetros que recibe el método. Por ejemplo, aquí vemos que este recibe un array list que se llama lista de canciones. Entonces aquí tenemos listas de canciones. ¿Y para qué sirve este parámetro o esta variable? En la lista de canciones donde se guardan los objetos. Después tenemos el parámetro nombre y aquí también tenemos su descripción, y así con todos los parámetros. Este método nos devuelve una lista, así que eso también lo tenemos que indicar por medio de la etiqueta return. ¿Qué es lo que va a regresar esta clase? Pues una lista de canciones. Regresa la lista de canciones actualizada, o sea, con una nueva canción. Si vemos, pues aquí tenemos el return y lista de canciones. A los métodos también podemos añadirles la etiqueta deprecate por si ya no va a estar disponible en próximas versiones. También podemos añadir la etiqueta since para indicar de igual manera desde qué versión está este método. Podemos ocupar la etiqueta size para indicar que esto tiene que ver con otra clase, tal y como está aquí arriba. Por ejemplo, para esta clase tienes que ver la clase canciones UI y la clase ccanción para obtener mayor información. Esto lo podemos utilizar sobre todo en las UI, por ejemplo cuando le cambiamos las dimensiones a un botón, o las propiedades como estas de set enabled. Por ejemplo, aquí podríamos poner @sí, hashtag o símbolo de gato, y set enabled, y este método recibe un boolean. Entonces, cuando creemos el Javadoc o la documentación, se va a crear un enlace a este método. También podemos añadir a los métodos serial. Esto sobre todo nos sirve para las APIs cuando tenemos valores serializados y qué valores se aceptan o qué rango de valores se aceptan. En este caso, pues no tenemos datos serializados, pero sí se ocupa para una API. Como vemos, este método también lanza excepciones. Aquí tiene el throw. Entonces también tenemos la etiqueta throw para indicar qué excepción lanza. En este caso lanza una excepción de tipo info que se genera cuando falta rellenar algún campo. Y pues aquí en el constructor de la excepción pues nos indica qué es lo que nos falta por llenar. Pero lo importante es saber que tenemos throws para indicar que el método lanza una excepción. Esas son las etiquetas más importantes. Entonces vamos a hacer un resumen por aquí. Tenemos la etiqueta autor para saber quién hizo la clase. Tenemos version para la versión de la clase. Y aquí ya puedes utilizar cualquier sistema de versiones. También tenemos param para indicar los parámetros de un método. Tenemos el return para indicar el valor que retorna un método. Obviamente, si un método no recibe parámetros o no regresa ningún valor, no lo debes de incluir. Tenemos la etiqueta throws para excepciones. Tenemos la etiqueta sí para enlazar a otros métodos o clases. También tenemos la etiqueta serial para datos serializados. Y tenemos la deprecate, métodos o clases que van a desaparecer en el futuro. Las etiquetas empiezan con arroba. Los métodos y clases deben iniciar con una descripción. Es decir, si aquí nosotros le quitamos esto, nos va a marcar un error. Primero debe estar la descripción y después las etiquetas. Y por último podemos añadir etiquetas
HTML-PIA. Esto genera la documentación en el código, pero si nosotros queremos tener esta página web con toda la documentación, vamos a dar clic derecho en el proyecto y aquí tenemos Generate Java Doc. Lo apretamos y como vemos aquí tenemos algunos errores. Por ejemplo, dice que algunos parámetros no tienen descripción, como este. Por ejemplo, aquí le hizo falta una H para que sea la etiqueta autor. Pero aunque tenemos todos estos errores que podemos ir solucionando, si nos vamos hasta aquí abajo, podemos ver dónde está nuestro archivo. Está en nuestra carpeta del proyecto, luego this javadoc index. Entonces vamos aquí a la carpeta del proyecto, después a this, tenemos javadoc y aquí debe estar index, que es este archivo. Si lo abrimos, tenemos algo muy similar a la documentación oficial de Java. Podemos ir navegando entre las clases y aquí tienen sus métodos, las descripciones, si tiene constructor, y pues aquí vendrá una descripción del constructor, que en este caso no está, pero podemos navegar también entre los métodos y está toda la documentación. Aquí están los parámetros, la lista de canciones, y es una lista de canciones donde buscará el índice del elemento que buscará. Esta documentación no es tan buena, pero nos sirve para dar una idea. Tú puedes ser más creativo a la hora de escribir estas descripciones. Por ejemplo, aquí está el valor que retorna y las excepciones que puede lanzar. Como vemos, podemos navegar exactamente igual que en la documentación oficial de Java. Por ejemplo, aquí están todas las clases e interfaces, métodos que van a ser eliminados en futuras versiones. En este caso no tenemos ninguno, pero podemos añadir alguno. Por ejemplo, este de añadir, vamos a ponerle @deprecate y vamos a volver a generar la documentación. Clic derecho en el proyecto, Generate Java Doc. Vamos a actualizar nuestra página y como vemos aquí ya tenemos deprecate y nos aparece precisamente este método añadir. Aquí está el que acabamos de poner como deprecate. Y bueno, pues ahora ya sabes cómo documentar tus programas. Te recomiendo que siempre los documentes y pues te invito a que te suscribas al canal, que me sigas en todas mis redes sociales, que te unas al grupo de Programa Tutos Comunidad y bueno, pues nos vemos en un siguiente video.